Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta. Saludos República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín, con lo que otros callan. Esos temas que se esconden detrás, o esas noticias que se esconden detrás de las noticias, y los temas que son del manejo en los corrillos, empresas, instituciones, en los sectores de poder, pero que nadie quiere hacerlo público. Es ahí donde este programa juega su rol. Y usted nos contacta, hay un tema que usted quiere decirlo y que otros lo están callando o lo callan, pues solo tiene que contactarnos a nosotros, nos muestran las pruebas, evidencias, y de inmediato están sentados aquí o nosotros revelándolo. Es por eso que este programa se ha ganado el respeto, la admiración y el cariño del pueblo dominicano desde que inició. Y para nosotros es de gran satisfacción poder saber que hay un país, que el mundo está en sintonía y sigue los comentarios, posiciones y los invitados que pasan por este escenario nacional e internacional. En el día de hoy quiero referirme a la situación de escándalo de corrupción que pensábamos que era algo que de momento iba el pueblo dominicano a olvidarse y que pasaría sin pena y sin gloria. Sin embargo, lo que estamos observando es que ahora ha habido un empoderamiento hasta de los propios PLDistas que no están de acuerdo con los actos y escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Y es por eso que yo digo, bueno, pues pareciera que el tema de lucha contra la corrupción, por el fin de la impunidad, tiene que ver con un empoderamiento de la sociedad, de todos los sectores, no solo de la sociedad civil, no solo de la oposición, no solo del empresariado, las iglesias, los líderes de opiniones como nosotros. Aquí lo que ha habido es una conciencia creada de la mayoría de la ciudadanía, de los dominicanos y dominicanas, que quieren un país totalmente diferente. Por eso en el día de hoy, PLDistas indignados salen en defensa o en reclamos, mejor dicho, al presidente Danilo Medina Sánchez para que destituya los funcionarios que están envueltos en escándalo de corrupción, como en el caso de Yolanda Martínez. Me ha llamado poderosamente la atención que diputados, legisladores, dirigentes del más alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana que no están contaminados, pues lo estamos viendo en los medios de comunicación reclamando, demandando, exigiendo que se destituyan los funcionarios que están cuestionados, identificados, señalados por actos de corrupción en las instituciones que ellos dirigen. Por eso, quiero compartir en el día de hoy con ustedes algunas posiciones, porque me llama poderosamente la atención que los legisladores del PLD que no están contaminados y mucho menos apoyan la corrupción en el gobierno, han salido a dar las caras y dicen, es una vergüenza, es decepcionante, no puede ser que en el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, funcionarios
sean identificados, señalados con pruebas y que estos sigan en sus cargos. Veamos. Pasamos ahora al diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Bauruco, Rafael Méndez, quien calificó como una vergüenza lo sucedido con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, y pidió la renuncia tanto de la presidencia del Consejo Directivo, Yolanda Martínez, como de la directora ejecutiva, Nilka Solano. El legislador condenó que situaciones como estas se estén presentando en una institución que debe velar justamente por la libre competencia en el país. Esas dos señoras debían renunciar de ahí, renunciar ellas. Eso es una vergüenza. Si una presidenta como la licenciada o doctora Yolanda Martínez es capaz de hacer lo que hizo, entrando a una institución, comenzando una gestión, ¿qué no será después que haga raíces? O sea, aquí la gente, nadie se acostumbra a renunciar en cualquier país del mundo. Las más recientes informaciones del programa Nuria Investigación Periodística revelaron que Martínez nombró allegadas suyas tras ser electa como la titular de la referida institución estatal. Estuvimos viendo cómo legisladores, diputados del Partido de la Liberación Dominicana, pues han salido ellos. Óyeme, es una vergüenza, eso no puede ser, deben ser destituidas. Y a esto hay que agregarle que ya artículos, escritos, editoriales, estamos viendo sobre lo que ha salido a relucir después de la denuncia que hizo la colega Nuria Piera, y es que había o hay un movimiento denominado Preciosas de Dios, encabezado por Yolanda Martínez, que supuestamente se congregan para alabar al Dios, al Todopoderoso, como un movimiento o un grupo de fe denominado las Preciosas o Preciosas de Dios. Sin embargo, todas las preciosas están nombradas en pro competencia. Es decir, que no estoy entendiendo esta doble moral, no estamos entendiendo esta simulación y falsedad con este movimiento de fe denominado Preciosas de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque están nombradas con 250,000, 270, 150, 100,000, 80,000, 50,000. Es decir, que las preciosas de Dios, pareciera que en vez de ser preciosas de Dios, se comulgan y practican como preciosa del diablo, porque no están actuando de manera correcta y lo que están haciendo es defalcando el Estado dominicano a través de procompetencia. Pausamos. Soy el 9, gordito y barrigón, pero por favor escucha mi canción. Yo soy el 1 y te puedo ayudar. Si te golpeas al tropezar, rápido puedo llegar. Yo soy el hermano gemelo del 1 y cada vez que canto lo hago lleno de orgullo. Marcando el 9 y 2 veces el 1, llegamos más rápido que ninguno. Si un niño en problema quieres ayudar, al 911 debes llamar. Cuando quieras un taxi, llame a Tupsud, Taxi Seguro Ejecutivo, la mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente. Choferes uniformados, capacitados e identificados. Tupsud, únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control, con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia. Un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida. Llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888. Tupsud, Taxi Seguro Ejecutivo.
¿Aún no tienes página de internet? HW Solution. Programa de facturación e inventario. HW Solution. Instalación de cámaras de vigilancia. HW Solution. Venta y reparación de computadoras. HW Solution. HW Solution. Todas tus soluciones tecnológicas en un solo lugar. Estamos ubicados en la calle Las Mercedes, número 365, zona colonial. Con los teléfonos 829-435-9881 y 809-434-8869. HW Solution. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Si es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol, que no han accionado a favor del país? La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella. Nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Continuamos con el desarrollo de este programa y de inmediato vamos a ver las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com, las noticias como son. Y si estamos listos, señor director, vamos a ver de inmediato lo que trae en su portada el periódico Sin Cortapisa para el día de hoy. Y es que seguridad del PLD, Ambiorix García, desmiente amenaza de periodista Tito Valenzuela. Vamos a ver esa. Seguridad del PLD, que en el día de ayer habíamos comentado de que este señor, el Ambiorix García, pues lo denunció Tito Valenzuela diciendo que tenía planes para matarlo y que era de la seguridad de Francisco Javier y el ministerio ¿cómo se llama? Aquí está. Vamos a ver. De Turismo, el Ministerio de Turismo. Ahí está. Seguridad del PLD. De lo que se trata es que Ambiorix García es seguridad del Partido de la Liberación Dominicana, no del Ministerio de Turismo. Eso es por un lado. Y por el otro, pues, él visitó la redacción del periódico Sin Cortapisa y aclaró de que de lo que se trata es que el señor periodista Tito Valenzuela vivía en un apartamento de su propiedad, no le pagaba y entonces tuvo que pedirle el apartamento y a partir de ahí como que las relaciones no están muy bien. Se desliga, dice que nunca lo ha amenazado y ni tiene por qué amenazarlo. De cualquier cosa que le pase a Tito Valenzuela se desliga el jefe de la seguridad o seguridad del Partido de la Liberación Dominicana. Siempre está con los candidatos y ahí en el partido. Una vez yo me reuní con Danilo y él realmente me abría la puerta, ¿verdad? Así que yo doy fe y testimonio de que Ambiorix García es seguridad del Partido de la Liberación Dominicana. Porque a mí me llegó a abrir las puertas en varias ocasiones, no en el partido del PLD porque nunca lo he visitado, pero sí en reuniones que he sostenido en varias ocasiones con el presidente Danilo Medina Sánchez. Así que eso es así. Vamos a seguir. Guillermo Carán, el ex gobernador del Banco Central, dice que en una situación lo que plantea el presidente Danilo,
Dice Guillermo Carán que el presidente Danilo le está planteando dos países, uno imaginario, aquí está la noticia, uno imaginario y el otro es real. Eso planteó en el día de ayer en este programa, Lo que otros callan. Esa fue la declaración que dio el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán. Dice el presidente Danilo Medina está gobernando dos países, uno que es real y el otro imaginario. Fue a raíz de la pregunta que le hicimos de los números y realidades que presentó el presidente Danilo Medina en su discurso en febrero, y esa fue la posición del ex gobernador del Banco Central, don Guillermo Carán, que vino a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. Y para concluir la de portada, el caso Odebrecht se paraliza, procurador se centra solo en interrogatorios. Esa es la otra noticia del periódico sincortapisa.com, las noticias como son. Caso Odebrecht se paraliza, procurador Jean Alain Rodríguez se concentra o se centra solo en interrogatorios. Vamos a ver qué va a pasar, porque Jean Alain la verdad que tiene la soga al cuello. Lo veo acorralado. Él tiene la dicha de que su designación depende del presidente de la República, así que lo quita o lo pone. Por lo que es la parte que ha decepcionado al pueblo dominicano, porque quien está interrogando, las personas implicadas, señaladas, sindicadas, acusadas del PLD, es precisamente un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, como el procurador Jean Alain Rodríguez. ¿Se dan cuenta que por qué yo digo que no somos un país? Van a investigar políticos, dirigentes políticos y del mismo partido. No me jodan ustedes a mí, y déjenme decirlo así, por favor. Vamos a nacionales. Encuesta revela el 91.6% pide la destitución del presidente Danilo Medina de su cargo. Ay, pero esa sí está brava, esa noticia. Esa sí está brava. Encuesta revela 91.6% pide destituir al presidente Danilo Medina de su cargo. Bueno, se ha estado hablando de que se le debe realizar un juicio político al presidente Danilo Medina, y ha cobrado fuerza y ha tomado mucho cuerpo eso. Finalmente, vámonos al plano ya internacional, aunque la noticia, bueno, sí es internacional. Dirigentes de Nueva York cierran local del PRD, ahí está. Miren eso, señores, descontentos, decepciones, disgustados, los PRDistas cierran local del PRD de Nueva York por falta de pago y descontento. Bueno, ¿y a dónde que vamos a llegar con el que era el glorioso antes? Eso era antes glorioso, ya no es glorioso nada. Ahora es el partido de los negocios revolucionarios dominicanos. Vamos a la pausa, retornamos de inmediato, y cuando retorne voy a recibir en este escenario nacional e internacional al candidato presidencial don Guillermo Moreno de Alianza País. Viene a este escenario a decir lo que otros callan. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella. Nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Cuando quieras un taxi, llame a TUPSUD, Taxi Seguro Ejecutivo, la mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente.
choferes uniformados, capacitados e identificados. TUPSUD, únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control, con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia. Un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida. Llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888. TUPSUD, taxi seguro ejecutivo. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es, para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol, con pH controlado, tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol, refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol, porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. TEA Publicidad es la empresa que yo recomiendo para la impresión de vallas, afiches, bajantes, rotulación de vehículos y mucho más. 809-620-3400. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Si es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira, que no han accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Continuamos con el desarrollo de este programa y nos complace recibir en este escenario nacional e internacional a don Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País y además un invitado permanente en los programas del Grupo Hilando Fino. Saludos, líder, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, me siento siempre muy honrado. Pero diga el por qué, porque no le oculta al país y al mundo que le está viendo que usted y yo somos compoblanos. Ah, eso es verdad, somos de la línea normal. De la tierra de Desiderio Arias. Tú de la versión de Jabón, yo de la versión Santiago Rodríguez. Así pero es. son colindantes. Así es. Nos ha llamado poderosamente la atención. Y amamos el casabe, y amamos todo lo que se produce en esa zona. Pero vamos a decirle al país y al mundo que nos está viendo que también hay en Monción, no solo el casabe, las mujeres son hermosas. Sí, porque es que el casabe produce. Mire, ha llamado poderosamente la atención las declaraciones o posiciones que usted ha asumido en videos por las redes sociales, donde usted dice, yo lo acuso, presidente, y le señala varios temas que usted entiende que el presidente Danilo Medina no ha dado respuesta satisfactoria al pueblo dominicano. Bueno, todo tiene, el origen es que él, en una intervención pública, después de varios meses de silencio, y cuando explotó esto en la semana pasada, él señaló que él retaba a que cualquier dominicano lo imputara. Exactamente. Y entonces el que tiene techos de cristal no puede tirar piedra para arriba. Y él tiene techo de cristal. Porque resulta que Danilo Medina, como muchos dirigentes del PLD, están enlodados hasta el cuello en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht. Y entonces, a partir de ahí, ante el reto que él hizo, creyendo que en este país le tenemos miedo, entonces yo asumí responsablemente la decisión de imputarlo. Y lo imputo porque
son muchos los elementos que lo vinculan a este caso. Debo señalar que Odebrecht, la estrategia que Odebrecht utiliza y que ha sido repetida en todos los países, en primer lugar, en todos los países siempre, de una u otra manera, los actos de sobornos y los actos de financiación se dan al presidente de la República, incluyen al jefe del Estado o a los candidatos que tienen posibilidades de ganar. Okay. Eso pasó en Perú y hoy vemos que en Perú hay 4 presidentes investigados. Eso pasó también en Colombia y hoy vemos que el propio presidente Santos ha pedido perdón y excusa al país porque su campaña recibió. Porque lo salpica de manera... No lo recibió él, pero sí uno que trabajaba con él. Pero tiene la dignidad sí. de dar la cara. Es verdad. Y de pedirle perdón a su país, a su nación. Y eso pasó también en El Salvador, con Funes. Exacto. Y la campaña. Y pasó en Panamá, con el expresidente y el actual presidente. Entonces, ese esquema, ¿por qué no iba a funcionar en la República Dominicana? Primer elemento. Y mucho más si nosotros tomamos en cuenta que la persona clave en esa estrategia de cooptación de presidentes y de candidatos presidenciales con potencialidad de ganar, la realizaba un señor llamado Joao Santana. Y Joao Santana, tanto en la campaña del 2012 como en la reelección del 2016, Joao Santana fue su asesor, pero no solo su asesor, tenía un despacho en el Palacio Nacional. Era además de eso, era una persona que, su consultor político. Joao Santana, por ejemplo, no solamente es de los propulsores de su reelección, sino que participó en todo el andamiaje que se montó para comprar legisladores, para sobornar legisladores, para que modificaran la Constitución, introdujeran la reelección que le benefició a él. Es decir, que con esos elementos de punto de partida, y a eso se le añade, primero, que la propia esposa de Joao Santana declaró ante la Policía Federal brasileña que a ella le consta que se hizo un aporte de $5 millones a la campaña. Y resulta que ahora en esta semana salió en la prensa que en la cuenta de Joao Santana en Suiza, desde la República Dominicana, se hicieron 10 depósitos de $500,000, es decir, $5 millones. Es muy probable que eso sea. Que los 5 millones que está hablando Mónica Moura, que se invirtieron en la campaña de Danilo Medina, hayan sido precisamente para pagar los $5 millones que recibió durante 10 meses, 10 pagos de $500,000 que durante 10 meses recibió Joao Santana. Yo quisiera que aquí hiciéramos un pequeño paréntesis para que veamos la naturaleza de este caimán llamado Joao Santana. Fíjense bien, dominicanos y dominicanas, en 10 meses este señor recibió $5 millones, que si nosotros lo multiplicamos a la tasa oficial, estamos hablando de algo menos de 250 millones de pesos. Wow. Solamente esos son los pagos del año 2014. ¿Y cuánto recibió para la campaña del 12, que se intervino en el 11, en el 12, en el 13? ¿Y cuánto recibió en los otros años? Y todo eso, una parte evidentemente de los impuestos y del dinero que manejaba esa campaña. Pero eso nos da una idea. Pero hay algo más interesante. En esta semana, hoy mismo, la prensa ha revelado que de unos 21 millones que estaban depositados en una cuenta a nombre de Joao Santana en Suiza, de Odebrecht, donde Odebrecht depositó 21 millones de dólares y cuya destinatario era la campaña de Dilma Rousseff, se dispuso que con ese dinero se trasladara para hacer
financiar la campaña en República Dominicana y en Panamá y en Perú. Es decir, con todos estos elementos es que yo le he dicho, señor presidente, yo lo imputo. Pero hay más. Danilo Medina es el que está detrás primero del contrato y de la licitación que se hizo en el caso de Punta Catalina. Danilo, ¿intuita persona? Sí, intuito persona. ¿Cómo va a ser? Incluso nosotros en el artículo que escribimos mostramos que Danilo Medina, siendo candidato, fue en el 2012, fue a Brasil y se reunió con Lula y con Dilma Rousseff. Y ya siendo presidente los recibió. Y Dilma Rousseff da una declaración el 12 de junio del año 2013 en el cual dice que reveló cuáles eran los aprestos. ¿Y cuál fue? Revela que Brasil, que su gobierno de Dilma Rousseff, se va a encargar de resolver y de auxiliar al presidente en el problema energético. ¿Y cómo se llama la solución? Punta Catalina. Es decir, que con esa declaración nosotros ya nos damos cuenta que la concesión, el contrato en favor de Odebrecht estaba ya predeterminado, que ya Brasil, y en este caso esta empresa brasileña, que era parte de todo el tramado, recordemos, que es la empresa que está haciendo todo el tramado y que está sobornando y además financiando la campaña, es la propia empresa que luego termina siendo beneficiaria, después de esa declaración de Dilma, beneficiaria del Punta Catalina, que tiene no solamente una licitación completamente cuestionada, sino que es una planta que fue sobrevaluada, que no resiste una auditoría, esa planta. Así que el elefante blanco de Danilo Medina es Punta Catalina. Son muchos, es un elefante, ese es uno de las... Esa, si se quiere, puede ser la trompa del elefante. La trompa del elefante. Pero son muchos, porque resulta que la estrategia de Odebrecht era la siguiente. En primer lugar, Odebrecht sobornaba y pagaba sobornos, sobre todo a ministros y a funcionarios, para lograr, en primer lugar, que determinadas obras fueran incluidas en el presupuesto. Y otras veces, además de eso, para lograr que la asignación en la licitación le beneficiara. Okay. Ese era un mecanismo, el soborno. Y el otro mecanismo que utilizaba Odebrecht era financiar campañas. Que lo sacaba de la sobrevaluación de las obras, el dinero. En parte, pero la financiación de la campaña era garantizar, era cooptar presidente. Ya. Para tener las obras después que gane. No, oiga bien, la financiación de la campaña era para cooptar. Era como si se quiere, para secuestrar al presidente. Sí, poner presidente. Poner presidente. Para decirlo un término llano. Sí, esa me gusta más. Sí. Poner presidente. Así es. Entonces, si lo pone, tiene que responderle a los intereses. Exactamente. A través de esos dos mecanismos, entonces, venía el beneficio. Porque usted dirá, ¿y por qué sobornaba? ¿Por qué quería tener presidente? Bueno, para que le asignaran obras sobrevaluadas. Okay. Entonces, ese era el objetivo, es decir, el objetivo era un beneficio económico. Lo único es que en la República Dominicana se dio el caso de que ese esquema funcionó. Y ese esquema es el que involucra a Danilo Medina, como involucra también a Leonel Fernández, que también debe ser investigado. Yo también he dicho que tiene que ser investigado Hipólito Mejía porque hay dos obras que se construyeron. Yo tengo que ser en esto siempre claro y preciso. Si hay sobornos en la República Dominicana, como ha dicho Odebrecht, del 2001 al 2014, tienen que ser investigados los tres. Los dos expresidentes y el presidente Danilo. Ahora sabemos, en el caso de Hipólito Mejía hubo dos obras, y en el caso de Leonel Fernández, que fueron 8 años, fue un porcentaje de obras importante, y luego entonces vienen las obras de Danilo Medina, entre las que se destaca Punta Catalina. Entonces, ese es el esquema que utilizó Odebrecht, y el objetivo, como decía, era económico, beneficio, pero que en la República Dominicana se dio una particularidad, que algunos de estos ministros
cuando iban a sobrevaluar la obra, decían, bueno, ok, esa es la parte, ponme la parte mía. Es decir, que el soborno, los 92 millones salieron. No, el soborno es otra cosa. Okay. Era que en la sobrevaluación de las obras también... Había que garantizar lo del ministro. Lo del ministro, no solamente la sobreganancia de Odebrecht, sino también la ganancia que quería obtener el ministro, o que obtuvo el ministro. ¿Una mafia? Una mafia. Entonces, en ese contexto es que yo le hago la acusación. Yo lo acuso. Okay. Usted lo acusa, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ya se queda ahí? ¿Lo acusa o se va a iniciar alguna, valga la redundancia, acción judicial contra el presidente Danilo, contra el expresidente Leonel y contra el expresidente Hipólito Mejía? Mi misión en esta etapa de este escándalo, de esta investigación, es poner sobre el tapete que hay suficientes elementos probatorios, indiciarios, vinculantes, para que el Procurador General de la República, que es quien debe llevar esta investigación, y debe ser él porque implica ministro y por tanto y presidente, y tienen privilegio de jurisdicción, para que él entonces tome en cuenta esto. Yo me pregunto muchas veces qué es lo que él quiere, qué más él necesita para incluir en la investigación a Danilo Medina. Porque en Perú y en los otros países, con mucho menos elementos indiciarios, el Ministerio Público ha extendido a la investigación al presidente de la República. Pero hay separación de poderes allá. Sí, pero aquí en principio en la Constitución lo hay. Ah, en la Constitución. En la Constitución. Sí. Ahora, mi misión ahora es plantearlo para que la sociedad nos demos cuenta que lo que se está haciendo en la República Dominicana no es una investigación, es un acuerdo de impunidad. Permítame ir a la pausa. Cuando retornemos, yo quiero que usted me fije su posición con relación a los legisladores que se han levantado solicitando, exigiendo un juicio político para el presidente Danilo Medina. Pero además, ¿qué opinión le merece a usted las declaraciones vinculantes o como prueba del delito de Felucho Jiménez, quien dice: todos los miembros del comité político sabían de las sobrevaluaciones y andanzas de Odebrecht en la República Dominicana? Después de la pausa continuamos conversando con don Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Sí, es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol, que no han accionado a favor del país? La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta, de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es, para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol, con pH controlado, tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol, refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol, porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. Cuando quieras un taxi, llame a TUPSUD, Taxi Seguro Ejecutivo, la mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente. Choferes uniformados, capacitados e identificados. TUPSUD, únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control, con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia.
un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida. Llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888. TUPSUD, taxi seguro ejecutivo. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo, 25% de inicial en la mayoría de modelos, 6 meses sin intereses, 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Continuamos con esta interesante entrevista que le estamos realizando a don Guillermo Moreno. Cuando me fui a la pausa, dice un miembro del comité político del PLD, todos tenían conocimiento y sabían de las sobrevaluaciones y andanza de Odebrecht en la República Dominicana. Fue tratado en el comité político en reuniones. ¿Qué opinión le merece? Este lunes que pasó, yo escribí un artículo que yo escribo semanal en el Diario Libre. Okay. Y el título de ese artículo tiene la respuesta a tu pregunta. El título dice, los 34 miembros del comité político deben ser incluidos en la investigación penal. Pero son los que dirigen el país. Porque ellos, con esa declaración y con los detalles, porque no solamente es la declaración de Felucho Jiménez, que dice que él alertó sobre los sobornos y la Odebrecht, sino que luego Reinaldo Pared dice que era que Felucho Jiménez quería beneficiarse y que se hiciera otro trazado de la autopista de Coral. Y luego Franklin Almeida dice que en el comité político se fue a discutir la autopista de Coral. Entonces, en ese... Pero confirma los dos lo que dice, lo que en principio dice Felucho, de que fue tratado en el comité político. ¿Qué es lo más importante? Más allá de ese cruce, ¿qué es lo más importante? Que el PLD es una corporación económica. Y esa corporación económica, el consejo de dirección es el comité político. Y esa corporación económica tiene al Estado y al patrimonio público como su fuente de acumulación. Y esa corporación económica utiliza el presupuesto nacional como si fuera un plan de negocio anual. Y entonces los préstamos internacionales, las obras que se construyen, las inversiones que se hacen, los recursos naturales, no son más que fuentes de acumulación. Y lo que toda esa declaración revela es que es en ese comité político donde ese consejo de administración de esa corporación toma las decisiones de lo que se va a hacer. Es decir, que las decisiones no se toman en los órganos públicos, con un agravante además. Ahí, en esas reuniones, está el presidente de la República. Otra razón que lo imputa. Porque ahí se advirtió eso, ¿verdad? Sí, y él aprobó, y el miembro y estaba presente. 1, 2. Pero además, y esto es también grave, son miembros de ese comité político el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, que cuando ellos discuten esos planes de inversión y de acumulación y de repartición del Estado y del patrimonio público, entonces ese presidente del Senado y ese presidente de la Cámara de Diputados, entonces van al Congreso a bajar línea a la bancada. Entonces, esto lo que implica es que esa corporación económica funciona desde el comité político y entonces está utilizando los órganos del Estado, por eso ellos tienen su Congreso, tienen su Suprema, tienen su Procurador, están utilizando los órganos del Estado para ejecutar las decisiones y los proyectos a través de los cuales ellos han ido acumulando el patrimonio personal, grupal que han acumulado. Y para darle garantía
a ese proceso de robo, de enriquecimiento ilícito, entonces se han blindado con una Suprema Corte que es de ellos, con un Congreso que no ejerce el control del Ejecutivo, con un procurador que no investiga a quien tiene que investigar, y entonces todo eso es lo que ha creado este clima y esta situación de corrupción estructural generalizada y este clima de impunidad. Entonces, detrás de esas declaraciones de Felucho, de Franklin Almeida, de Reinaldo Pared, lo que tenemos que ver es lo que está revelando, cómo funciona esa estructura mafiosa, porque es una estructura mafiosa. En este caso, toda esa estructura, en este caso, aliado con Odebrecht. Porque aquí nosotros estamos revelando una de las situaciones, uno de los casos en los cuales esa estructura funcionó, que fue con el caso de Odebrecht, y estamos discutiendo esto porque se reveló no en el país, se reveló en Brasil. Aquí estuviera callado. Y si hoy día estamos discutiendo muchos de estos medios de prueba, no es fruto de la investigación, que no está haciendo ninguna el procurador, sino es el fruto de las informaciones que nos llegan desde los investigadores del Brasil, porque aquí la investigación no arroja nada, no avanza, tenemos 3 meses paralizados. Entonces, pero este es un caso, a este caso nosotros le sumamos los tucanos y es la misma estructura. Nosotros le sumamos el caso de la Sonlan y es lo mismo. Y así pudiéramos citar Oisoe, lo que acaba de pasar con el CEA. Es decir, es una corrupción generalizada. Lo único que estamos concentrados en Odebrecht porque tenemos una fuente que ellos no pueden controlar y eso es lo que lo tiene asustado. Que hay una serie de informaciones que los incriminan, que los vinculan, que ponen de relieve los niveles de corrupción de ellos, de ese comité político y de los ministros de este gobierno. Sin embargo, ellos no pueden controlarlo. ¿Y qué hacer, don Guillermo? Porque el procurador depende de un decreto y el decreto lo da el presidente. Nosotros, yo quiero ser... Estamos acorralados como nación. Esta es tal vez la parte más importante que tenemos que discutir. Y lo quiero señalar así porque es bueno que la sociedad nos ponga atención, mucha atención. Aparentemente nosotros estamos atrapados porque estamos siendo robados por un gobierno, por unos dirigentes, por unos ministros, y los encargados de investigar y de perseguirle lo que hacen es protegerle. Pero son los que manejan las instituciones y los que tienen el depósito de la legalidad. Es el procurador el que debe hacer la investigación. Exacto. Entonces, cuando en una sociedad pasa lo que está aquí pasando, la primera conclusión es que tenemos que convencernos que hoy día, en el caso de Odebrecht, no hay salida institucional. Exactamente. Es decir, porque la salida institucional es una de dos. O se hace la investigación que debe hacer el procurador, que vemos que no la está haciendo, que lo que está haciendo es un acuerdo de impunidad, o el juicio político. ¿Y quién va a realizar el juicio político? En el caso del procurador, que es un activista del partido, que está buscando la impunidad, no lo va a hacer. Entonces, en el caso del juicio político, solamente para que nos demos cuenta de cuán atrapados estamos, quien debe presentar la acusación del presidente de la República ante el Senado es la presidenta de la Cámara de Diputados, que es la hermana del presidente. Y quien debe dirigir el eventual juicio político es Reinaldo Pared, presidente del Senado, secretario general del partido y miembro del comité político, que es cómplice de todos los contratos que se aprobaron, de los préstamos que se hicieron y de todos estos sobornos y sobrevaluaciones. Es decir, que por la vía institucional estamos atrapados. ¿Qué hacemos? Entonces, viene una pregunta. Los dominicanos tenemos una de dos. O aceptamos pasivamente
que los ladrones nos sigan gobernando y sigan disponiendo de nuestro presente y de nuestro futuro, o nos rebelamos frente a ellos. Eso es lo que manda el Y entonces eso implica que el camino, el único camino que hoy tiene la ciudadanía es la movilización y la manifestación. Nada más. Y que no podemos esperar ni por la vía institucional ni por esas autoridades que ni la corrupción ni la impunidad va a tener salida. Que tenemos que comenzar a plantearla a esta sociedad. Y esa revelación debe iniciar con movilizaciones. Sí, movilizaciones. Nosotros vimos lo que pasó el 22 de enero. Sí, muy interesante. Y hemos visto lo que pasó ahora este fin de semana con la llama verde. La llama verde tiene una significación muy importante porque fue un recorrido que se hizo por todo el territorio y fue tocando distintas comunidades que parecen ignoradas y olvidadas, que parecerían que no tienen voces. Y vimos, a medida que la llama pasaba por cada una de esas comunidades, municipios que no salen en la prensa y que no le vemos manifestarnos, vimos como la gente sí apoyaba. Por eso, en la encuesta que se hizo, el 91% apoyó la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Entonces, eso quiere decir que las condiciones están dadas para que este país, ya visto que no hay salida institucional por la vía institucional, que es lo que quisiéramos. Nosotros quisiéramos que la salida fuera por la vía institucional, como pasa en otros países. Gústenos o no nos guste, en Brasil hubo una crisis y la presidenta Dilma Rousseff fue destituida. Y entonces se siguió el orden constitucional. Y nosotros hemos visto que en otros países, por ejemplo, Kuczynski, el de Perú, está siendo investigado porque hay algunos indicios, el de Colombia también. Fíjense que en esos países la sociedad no tiene que movilizarse porque las instituciones funcionan. Ahora, aquí no. Aquí no funciona. En un minuto que nos queda, en el año 1994, el profesor Narciso Gonzalo Narcisazo planteaba una revelación fruto después del proceso de elecciones donde le robaron las elecciones a José Francisco Peña Gómez. Aquí Danilo Medina ganó con un 62%, como sea, pero fue lo que le contabilizaron y el pueblo dominicano siguió pasivo. ¿Por qué ahora entonces una movilización o revelación del pueblo dominicano en contra de esa podredumbre y mafia, como usted le llama, corrupción que nos gobierna? Lo que pasa es que los procesos históricos son acumulativos. Son acumulativos. Es decir, es como una copa que se va llenando y hay un momento en que una sola gota la rebosa. Entonces llegamos, Odebrecht fue la gota que rebosó el vaso, que puso en evidencia los niveles de putrefacción de estos 20 años del PLDismo gobernante. Entonces ahora el pueblo, ante la imposibilidad de tener una satisfacción institucional, de obtener justicia a través de las instituciones, entonces se moviliza. Y usted sabe cuál es lo que el pueblo va a reclamar en esa movilización, no ahora, sino en este proceso, la renuncia del presidente. La renuncia del presidente, ahí está. Así que movilización, revelación, renuncia al presidente. ¿Y usted sabe por qué va a pedir eso? ¿Por qué? Porque los dominicanos no estamos obligados a ser gobernados por un presidente que recibió fondos de manera ilícita para financiar su campaña, porque eso entonces afecta de legitimidad su mandato. Agradezco la amabilidad del candidato presidencial don Guillermo Moreno, quien ha venido a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. Hasta mañana con otra entrega. Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó